Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi La familia de Cristo solo es una. Amén, aleluya. Amén. La auténtica familia de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a terminar, amén, lo que empezamos. Amén. El tema de esta noche es la auténtica familia de Cristo. Amén, Aleluya. Hay mucha gente. Mucha gente haciendo cosas a su manera, como eso de adorar. Amén. En México es muy común, hablo de México porque es lo que conozco. En México hay muchos santos y la gente adora muchos santos, y a uno le va a otro y otro a otro, y cada quien tiene su propio santo. Amén. Amén. Así que lo hizo. El que hizo esos santos, la palabra de Dios dice, no lo digo yo, sino que la palabra de Dios dice que el que lo hizo, el que hizo esos santos, dice, está mudo, está ciego, como la estatua. Porque él lo hizo aprovechándose de la necesidad del ser humano. Amén. Amén, aleluya. Para hacer sus ganancias, hacer riquezas. Entonces, más sin embargo, la estatua que ellos Amén. erigieron o hicieron, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no miran, tienen pies pero no caminan. Y me encanta una escritura, hay una escritura, amén, una escritura en el Nuevo Testamento, de que uno de los jueces de Israel, uno de los reyes de Israel, Gedeón destruyó una estatua. Amén. Y la gente preguntó, ¿quién destruyó nuestro Dios? Y fueron con el rey y le dijeron, oye, dijo, tu hijo destruyó nuestro Dios, dijo, y lo queremos linchar. Tiene que pagar por lo que hizo. Y dice, bueno, dijo, si él destruyó, dijo, a ese Dios, yo creo que ese Dios es un Dios, ¿no? Que se defienda solo. Y dice, ¿por qué quieren echar a mi hijo? Tiene que ese Dios responda por sí mismo. Amén. Cuando hay conciencia, cuando hay conocimiento de un Dios que cree todas las cosas, un Dios que salva, un Dios que ayuda, entonces nosotros tenemos la seguridad. Amén. Tenemos la seguridad, podemos orar y decir, voy a estar bien porque Dios me ayudará. Amén. Pero la Biblia dice que todos aquellos que se encomiendan a dioses de madera, de barro y de piedra, dice que nadie les va a ayudar. Y ¿sabe algo? El diablo es astuto. Amén. El diablo es astuto. Porque la gente se encomienda a un ídolo, a una estatua, a lo que sea, y
y sabe que sucede un milagro. Sí sucede un milagro. Amén. Sí sucede el milagro. El diablo tiene poder, tiene autoridad. Y el diablo hace esto para que esa persona siempre crea en ese estado. Siempre crea en ese ídolo. Amén. Amén. Aleluya. Pero le voy a decir algo. La misericordia de Dios es la que hace las cosas. Porque la Biblia dice que el diablo solamente vino a matar, a hurtar y a destruir. No puede hacer nada bueno. Así que por la ignorancia de la persona, escuche, por la ignorancia de la persona, Dios les da el milagro. Por la ignorancia, porque Dios conoce la necesidad de la persona. Y en realidad es Dios quien hace las cosas. Y el diablo se aprovecha de ello para mantener a esa persona engañada. Es increíble. Pero en el asunto espiritual así. Amén. Así que en esta hora, Mateo capítulo 12, quiero mandar un saludo a nuestros hermanos allá que ya están sintonizados, allá en el estado de Luciana, la familia Palacios, el hermano Domingo, el hermano Benito, la hermana Lupita. Amén. Y aquellos que nos estén, que le hayan recibido la notificación en su teléfono vía Facebook Live, Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo y vamos a estar hablando la palabra de Dios. Vamos a terminar lo que empezamos el miércoles pasado. Amén. Así que el miércoles estuvimos hablando acerca de que Jesús estaba predicando y vinieron su familia, su mamá y sus hermanos y sus hermanas, porque era una familia. Jesús tenía hermanas, hermanos. Amén. Este es algo maravilloso. Sí, es algo maravilloso. Porque Jesús tenía hermanas. Amén. Y la gente dice que no. La Biblia dice que sí. Ahí lo vamos a leer ahora. En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 46. Amén. Jesús dice que ahí llegaron sus hermanas, sus hermanos y su madre. Así es que mucha gente enseña por ahí, afuera, y dice que Jesús no tuvo hermanos. No, sí tuvo. Acuérdense que el que es divino es Él. Los demás son hijos naturales, hijos de José y hijos de María. Pero Jesús solamente es hijo de María y es el Hijo de Dios. Amén. Engendrado por el poder del Espíritu Santo. Cuando María era virgen. Amén. Así es que Él es el primogénito de Dios. Amén. Entonces, de eso vamos a terminar en este día. Amén. Así que verso 46 lo tiene. Entonces vamos a orar al Señor y pedimos a los que están allá en casa, aquellos que nos están mirando, vamos a orar antes de leer la palabra de Dios para que el Señor nos ministre en esta tarde. Padre, le damos gracias, Señor amado, por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa, Señor. Gracias por ese privilegio maravilloso, del cual yo no soy digno, no soy apóstol, no soy profeta, no he visto a Cristo, pero creo en su palabra. Y te doy gracias, Señor, por ese deseo maravilloso que hay en mi corazón, mi Dios eterno, de seguirte. Pero gracias te doy a ti por ese privilegio que me das de hablar de tu palabra. Señor, ministranos, no solo a mis hermanos, sino yo también quiero ser ministrado. Me hubieras gustado estar enfrente con esa gente cuando tú estabas enseñando tu palabra. Pero, Señor, así tenía que ser como es. Así que te damos gracias, ministro, danos frescura, quita toda enfermedad, toda dolencia, todo aquello, Señor, que se interponga en medio para que tu palabra no se escuche. Amén. Así que en esta hora, Señor, te doy las gracias por ello en el dulce nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Así que la palabra de Dios dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Amén. Así que tome asiento. Gloria a Dios. Y mi mensaje de esta tarde se llama
La auténtica familia de Dios. Amén. Aleluya. La auténtica. O sea que hay una, solo una. Hay muchas, pero la de Dios hay una. No estoy hablando de religión, estoy hablando del amor de Dios. Amén. La auténtica familia, en otras palabras, las personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo, perdonadas por la sangre de Cristo. Amén, aleluya, redimidas por el poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios dice que antes, como familia humana, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Dice, muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados, viviendo en la oscuridad del mundo. La oscuridad del pecado, que quiere decir que no sabíamos lo que hacíamos. Eso es lo que quiere decir eso. Que no sabíamos. Amén. Hay mucha gente que dice, no, pues yo no soy malo, yo no golpeo, yo no hago nada. Pero golpeas con la lengua, lastimas con la lengua, matas con los ojos y eso es pecado. Amén. Así que en esta tarde vamos a estar hablando acerca de ello. Así que nos vamos a enfocar, porque ya, bueno, ya hablamos, nos falta el verso 50, donde dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, eso es lo que tenemos que mirar ahora. ¿Qué es? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Amén? Y los discípulos, los judíos, no los discípulos, los judíos le preguntaron a Jesús eso. ¿Y qué es la voluntad? Ya que todos lo saben, muéstranos qué es, qué quieres la voluntad. Ellos lo sabían, pero querían tentar a Jesús siempre. Amén. Así que, ¿sabe qué? Solo quería añadir un poquito a lo que dije la semana pasada, el miércoles pasado. Hubieron, si usted lee en el verso 38, y sigue usted leyendo, se da cuenta que le quisieron interrumpir su mensaje. ¿Eh? Cuando usted como cristiana, escuche, usted como cristiana o como cristiano, en su casa le dice, ¿sabe qué? Vamos a ir a cenar. Vamos a ir a hacer esto. Como familia. Ahí entra la ¿cómo le llaman eso? La manipulación. Como familia vamos a ir a comer. Vamos a estar juntos, nos vamos a reunir. Toda la familia, como familia. Y usted dice, mira qué bueno, pero yo no puedo porque yo tengo una responsabilidad en la iglesia. No es porque voy a predicar, no es porque, no, yo tengo que estar en la iglesia, adorando a Dios, cantando al Señor. Yo tengo que estar ahí. El apóstol Pablo dice al respecto, dice que nosotros no tenemos esa mala costumbre de quedarnos en la casa, como aquellos. ¿Y quiénes acostumbran a quedarse en la casa? Amén. Y lo hablo de un término general a todos aquellos que nos escuchan también. Es bueno escuchar el mensaje en el teléfono, en la televisión, no es malo, es bueno. Pero el Señor nos aconsejó que teníamos que reunirnos, que congregarnos en la iglesia. Todos aquellos nuestros hermanos que nos están escuchando a nivel mundial, a nivel presente en este día, porque estamos Facebook Live, así es que a usted le digo, usted necesita congregarse. Porque no puede usted sobrevivir sola o solo, no puede. Necesita su familia cristiana, su familia. Y su familia cristiana, cuando usted llegue a la iglesia, le van a preguntar, hermana, hermano, ¿cómo ha estado? Le hemos extrañado mucho. Bueno, pues espero que le pregunten. Amén. ¿Sí? Entonces usted necesita estar en la casa de Dios, porque Jesús dio ese modelo, ese mensaje de que a Él siempre le encontraban en el templo predicando, siempre adorando al Señor, al Padre. Así es que, entonces, Él aconsejó esto y los apóstoles dijeron lo mismo. Amén. De que no tengamos esa mala costumbre de quedarnos en la casa. Así es que ahora, puntualizando que nuestros hermanos allá en Luciana, amén, ellos
son de la Iglesia Nueva Vida de aquí de Houston y ellos están recibiendo la palabra de Dios. Ustedes tienen una excusa, amén. Y vamos a estar trabajando en el asunto. Así que, entonces, mi tema de esta tarde es la auténtica familia de Cristo. Ahora, esta palabra, hermanos, siempre como cristianos, siempre vamos a tener enemigos. Como cristianos, siempre vamos a tener enemigos. Hay un enemigo número uno que se llama diablo. Él está en contra del cristianismo. Cuando digo cristianismo, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Amén. Porque hay muchas religiones por ahí que se autonombran la iglesia de Cristo. Pero la verdad, la iglesia de Cristo solo son aquellos redimidos, los salvos. Entonces, hay muchas no religiones cristianas, no organizaciones cristianas, sino sectas. Sectas. Las sectas no son cristianismo. Incluso una de ellas también, que es muy conocida, amén, lo que se le llama la ciencia cristiana, que también es conocido como una secta, con todo el respeto, pero así es. Entonces, hay muchas organizaciones que se hacen llamar cristianos, pero no lo son. Cristianos son seguidores de Cristo. El cristianismo no es religión, es relación con Cristo. Amén. Así es que entonces, a Jesús, hermanos, en el capítulo 12 de Mateo, si usted se da cuenta, del 38 en adelante, quisieron interrumpir su ministerio. Amén. ¿Sí? Quisieron ellos interrumpir su ministerio. Incluso aquí, ustedes saben que sus hermanos de Jesús no creían en Jesús. No creían en Jesús. Si usted mira a José no figura en el ministerio de Cristo. José tampoco figura. El papá, el de crianza, el papá de crianza. Si usted mira, no hay un evangelio de José, no hay algo que José sobresalga, solamente es que el ángel habló con él y le dijo: no la dejes, ¿ok? No la dejes a María, porque lo que hay en ella es santo. Y le habló de esa forma porque José entendía esas palabras. ¿Qué significa santo? José sabía eso. ¿Por qué? Porque José era un hombre temeroso de Dios. Amén. Eso es todo. Era un hombre temeroso de un hombre justo. Lo que quiere decir eso, un hombre justo, pero si se da cuenta, él no sobresale en nada. Él no anduvo con Cristo, que dijera: mira, ¿sabes qué, Jesús? Yo te apoyo, vente, vamos. Amén. Entonces, él no anduvo ahí. Mas, sin embargo, cuando Cristo fue crucificado, y como dice la palabra de Dios en Joel 2:28, hubieron señales en el cielo, hubo oscuridad, hubo temblor, hubo los sepulcros se abrieron. Entonces, estas cosas, hermanos, entonces es ahí donde sus hermanos de Jesús, amén, creyeron en Cristo, que ya era tarde. Mira, si era hijo de Dios como él decía, con razón era diferente a nosotros, con razón no hacía lo mismo que nosotros, con razón siempre quería estar en el templo, con razón, siempre buscaba lo espiritual. ¿Por qué? Porque el que busca lo espiritual está enamorado de Dios. Amén. Entonces, y de eso vamos a hablar, la autenticidad, una familia auténticamente cristiana. Así que, ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Mi pregunta, primera pregunta, ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Amén. Sí, claro que sí, porque usted está aquí. Amén, sentadito. Así que todos los que seguimos a Cristo tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad. Amén. Cuando alguien va a morir, deja una carta. Nadie sabe de esa carta, pero hay uno que sí sabe. Siempre hay uno que sí sabe los secretos de mamá, o los secretos de papá, o los secretos de fulano.
Así es que ya cuando la persona muere, porque está juramentada, no puede abrir ese cajón. Está juramentada con esa carta, no puede decir nada acerca de que existe una carta, hasta que la persona muere. Y cuando la persona muere, entonces dice, ¿sabe qué? Reúne a toda la familia, mire, yo quiero hacer una de esto, porque esto dijo la persona que se fue. Dejó una carta y ni yo sé qué hay en la carta, pero tenemos que leerla. Entonces, esa era la voluntad del que se fue. Amén. Esa es la voluntad, que se haga aquello. Entonces, ahora, hacer la voluntad de Cristo, de eso vamos a estar hablando. Somos todos, somos todos exhortados a buscar la voluntad del Señor. Y cuando hablamos de voluntad, hermanos, esto es profundo. ¿Por qué? Porque hay muchas clases de voluntad. La voluntad es obedecer mis mandamientos, obedecer mi palabra, darle agua al pobre, darle de comer al pobre, ama a tu prójimo como a ti mismo, es mucho, amén. Pero hay una voluntad acerca del ministerio también, claro. Y está la voluntad permisiva que se le llama, que Dios no lo llamó, pero ahí está predicando. Ahí está haciendo el trabajo, pero no fue llamado, pero está haciendo el trabajo. Pero está la voluntad perfecta del llamado. Esa es otra cosa. Entonces, ahora, pero Cristo nos habló, amén, aquí, si se da cuenta, Jesús estaba dentro de una casa. Entonces, la voluntad de Cristo ahí era ¿qué? Que creyeran en el Evangelio. Ahí a cambio. ¿Sí? El Padre me mandó a que les predicara, que hablara de Él. Porque todo lo que yo hablo, Él me lo dio, que se lo diera a ustedes. Por eso Juan 17 dice, lo que tú me diste se los di. ¿Verdad que sí? Juan 17. En la oración intercesora, Padre, todo lo que tú me diste se los di. Y sabes que ni uno se perdió, solo uno. Amén. Entonces, ahora, la palabra de Dios, dice aquí, somos todos exhortados a buscar la voluntad de Dios. Amén. Efesios 5:17, vamos a ir a Efesios 5:17 rapidito. Aleluya. Alguien que me lo lea por allá. Efesios 5. Desde el 14. Saluden. 5:14. Efesios 5:14. ¿Lo tiene por ahí? Sí, Déjame la hermana, por favor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sigan? Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, ¿Sigan? aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Gracias, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, y si usted mira en el verso 18, dice, por lo cual, en el verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú. Le está hablando a alguien, ¿ah? Tú. Tú, despiértate, avívate, alerta. Amén. Tú, que duermes, aquel que se descuida, que ya a las 500 se acerca a Dios, despiértate, tú que duermes entre los muertos. No es que estás durmiendo en el cementerio. Oiga, ¿quién quiere dormir en el cementerio? A nadie. El adulto dice, ese duerme donde quiera, porque sabe que en el cementerio no roba nadie. Nadie roba, están todos muertos. Ahí hay puro polvo, ya no hay nada.
Así que el polvo no hace nada, el polvo vuela. Amén. Así que Satanás se aprovecha de esas cosas. En realidad los muertos, hermanos, el muerto, muerto está. Amén. Entonces la palabra dice, levántate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sentirás su presencia. Si le alabas y le adoras y le buscas, lo encontrarás. El que me busca, dice, me halla. Pero el que me busca, de todo corazón. Amén. Aleluya. Muchos lo buscan por beneficios. Y ¿sabe qué? Hasta eso Dios es bueno. En su misericordia nos sana. Les sana, les ayuda, los saca adelante. Porque Él sufre. Él sufre. Porque nosotros no queremos acudir a Él. Así que dice, ¿qué verso 15? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Un examen personal. Mirad pues, con diligencia. Examínate. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo vives? ¿Qué te está pasando? ¿Qué no te está pasando? ¿Por qué te está pasando? ¿Por qué no te está pasando? Amén. Está tremendo, ¿verdad? El que no se vitamina siempre come y come una vez al día, hermano. Se va poniendo pan. Ya casi no tiene energía, porque ya la batería se le acabó. ¿Necesita qué? Bellodeca. Necesita vitamina B12. Mira, una persona que está bien, que come bien y cuida su salud. No, hombre, hermano, allá anda corriendo en el parque. Sí, allá, haciendo ejercicio, va para acá, va para allá. Y uno nomás lo mira y dice uno, ¿cómo me gustaría tener la energía esa? ¿Sí? De esa persona, de ese muchacho. Juego. Entonces, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Proverbios 6:6 dice, mira la hormiga, perezoso, flojo, haragán, mírala, como sabio dice, ¿verdad? Sea sabio, mira la hormiga. Nadie le dice que vaya a trabajar. Ella sabe que tiene que amontonar comida porque viene el invierno. Amén. Es una, mire como qué lindo es Dios. Nos habla por medio de la naturaleza. El conejo, otro animal que tampoco tiene quien lo gobierne, pero sabe que viene el invierno. Y prepara. Amén. Entonces, ahora, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En otras palabras, tenemos que echarle ganas al Evangelio. Tenemos que echarle ganas. Hay un dicho por ahí que dice que el que busca, ¿qué? Halla. El que pregunta siempre encuentra. Y el que no pregunta, nunca sabe si están dando o no están dando. Anda, no, es que yo soy bien vergonzoso. Pues por su vergüenza no tiene nada. No recibe porque es muy penoso. Y es bueno ser callado. Es bueno ser callado, pero no estar callado. Es bueno hablar mucho, pero no mucho, porque se mete en problemas también. Necesitamos que un balance. Entonces, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, especialmente ahora. Eso aplica ahora a nuestra vida cristiana. Mire cuánto espacio tenemos para que estuviera lleno ahí. Amén. Y la gente no está aprovechando el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Hoy, hermano, hay muchas iglesias abiertas. Vienen tiempos que no va a haber iglesias. ¿Eh? Se tiene que cumplir la escritura que dice que buscarán y no van a encontrar. Buscarán a Dios y no lo encontrarán. Amén. Hoy tenemos un poquito de libertad para ir a cantar al Señor, a adorar. Vienen tiempos que nos vamos a tener que esconder para adorar a Dios. Eso viene en camino. Entonces, aprovechar el tiempo, ponerle ganas, echarle ganas, trabajar en ello. Amén. Porque los tiempos son difíciles.
Hoy más que nunca es cuando la gente se tiene que congregar. En el 1990, cuando la guerra de Kuwait, todas las iglesias, no sé quién de ustedes estaba aquí, pero yo, hermana Norita, creo que estaba aquí. Cuando la guerra de Kuwait, Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Todas las iglesias llenas. ¿Por qué creen? Porque decían que la guerra iba a llegar hasta acá. ¿Sí? Y hasta yo me alisté para en la reserva del ejército. Entonces, ¿sabes? No, me llegó la carta del ejército que tenía que irme porque tenía 30 años, tenía que alistarme por aquello que se necesitara. Eso se le llamaba servicio selectivo. El servicio selectivo, ahí no pregunta si habla inglés o no, usted va porque va. Aunque tenga 30, 40, no, usted va porque le van a poner un arma en la mano. El servicio selectivo, y en ellos, como tenía 30, yo ahí también entraba. Entonces, me alistaba. Entonces, mire, hoy en día la gente se queda en casa, es cuando se necesita estar en la casa de Dios. Amén, aleluya. ¿Amén? Entonces, por tanto dice, no seáis verso 17, no seáis insensatos. ¿Qué son insensatos? ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? 5 eran sabias. Amén. Ellas iban a adorar a Dios. Ellas buscaban la presencia del Señor. Le echaban ganas. Espiritualmente, ellas no cargaban aceite literalmente. Estaban llenas del Espíritu Santo. Estaban llenas del poder de Dios. Ellas tenían unción en ellas. No había demonio que se les parara. Eso es lo que quiere decir que tenían aceite. Amén. Aleluya. Y fueron y compraron más. Y estaban preparadas. La lámpara tenían reserva. Amén. Pero las otras dicen que no le echaban ganas. Dicen, todavía está prendido, hombre, todavía tiene un poquito. Ahí si se acaba, vamos a la tienda. Esto es una metáfora que Cristo está hablando y dice, prepárate, camina siempre preparado porque llego de repente. Sí, amén. Amén. La palabra dice como ladrón. Así es. Y no que Cristo es un ladrón. Es una metáfora. Sino que no sabemos a qué hora llega un ladrón. Entonces Cristo también no sabemos a qué hora va a venir, porque dice que ni Él lo sabe, solamente el Padre en su sola potestad. Sí, amén. Así es que, por tanto, no seáis insensatos, sino sabios, entendidos cuál será la voluntad. Es así como vamos a encontrarla, el trabajar en nuestra vida espiritual, es como lograremos nosotros el plan de Dios, lo que es el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es su voluntad? Esa es la voluntad. Ahora, eso es lo que dice 5:17. Fíjense, verso 18, ahí donde estamos, dice, no os embriaguéis. No os embriaguéis. Cristiano anda sigue borracho. El cristiano, el viernes se van al happy hour. ¿Sí? Que porque la cerveza están a $2 por $1. Y se van el viernes a emborracharse. Pero el domingo madrugan para ir a la iglesia. Entonces dice ahí en el 18, no os embriaguéis con vino. Esa es parte. Si quieres conocer la voluntad de Dios, esto es parte de la vida. No te embriagues. Amén. Con vino, en lo cual hay disolución de pensamiento. No puedes pensar porque el alcohol te está dominando. Te controla el alcohol. Ajá. Entonces, antes bien dice, sé que llenos del Espíritu Santo, manejados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Por eso ese canto dice, ven, y no lo voy a cantar porque me van a censurar. Facebook me mandó una nota. Amén, sí canto. Porque estamos en vivo. Entonces, ahora, pero así dice el canto. Gracias, hermano Samuel. Dice, ven Espíritu, ven. Sí, amén. Amén. Entonces, ahora,
Dice, conocer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada. Conocer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada. Jesús dijo, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o es mía. Juan 7:17. Juan 7:17. Aleluya, el tiempo avanza. Aleluya. Juan 7:17. Mi doctrina, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. Él me la dio. Amén. Amén. Amén, así es. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mis propias cuentas. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Amén. Entonces, dice, conocer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada. Sí, amén. Proverbios dice, ella está en todas partes, está la sabiduría. Búscala, llámala, amárrala a ti, átala a ti y ella te honrará. Amén. Por eso dice el 1:30 de Proverbios, dice virtuosa es la mujer, virtuoso es el hombre que busca el bien, lo bueno. Amén. Entonces, ahora, la nueva familia espiritual, el Señor aprovechó este incidente, mire, el Señor aprovechó este incidente. Aquí, hermanos, Jesús estaba hablándole a un montón de gente dentro de una casa, haciendo su trabajo, su ministerio. Y mire cómo el diablo usó a su familia. Acuérdese que no creían en él, como no creen en usted también. ¿Sí? Hay gente que se atreve a decir, cuando llega el hijo a la casa o llega la hija a la casa y dice, mamá, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasó? Dice, ¿qué pasó? Íbamos pasando y vimos una iglesia y nos metimos. Ajá, dice, y hoy somos cristianos. ¿Qué? Que somos cristianos. Y dice la persona dentro de la ignorancia, prefiero verte borracho antes que cristiano. Prefiero verte muerta antes de que protestante. Es la ignorancia hablando. Está hablando la ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Nosotros le conocemos. Pero hay mucha gente que no le conoce. Amén. Entonces, ahora, la palabra de Dios dice esto. El Señor aprovechó este incidente para hacer una... Ponga atención en esto. Esto es bien importante. ¿Saben por qué? Porque la gente, escuchen, la gente trata de humanizar. La gente trata de decir, ¿pero por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? Es su mamá. Él debió haber obedecido a su mamá. Déjalo. No, es tu madre. La Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. Jesús desobedeció eso. ¿Que no es cierto? Cuando las prioridades cristianas no están en su lugar, así se piensa. Así se piensa. Cuando las prioridades no están, ¿qué son las prioridades? Conocer a Dios. Entonces, el Señor aprovechó este incidente. Jesús fue obediente. Él fue obediente. Amén. Pero a lo espiritual, hermano, lo puso primero. Para que nosotros aprendiéramos a poner lo espiritual primero. Por eso dice que dejará el hombre a su madre y a su padre y se casará. Dejará al nido. ¿Amén? Dejará todo eso y se unirá a su esposa o a su esposo. Entonces, la Biblia es específica. El Señor aprovechó este incidente para hacer una definición. Escuche eso.
Esto fue lo que estuve estudiando. El Señor aprovechó este pequeño incidente de su mamá y sus hermanos para hacer una definición de lo que es la nueva familia espiritual. ¿Quiénes forman esta nueva familia espiritual? Es una pregunta. ¿Quiénes? El Señor hizo esta declaración mirando alrededor. Vio a los discípulos. Ahí dice en su Biblia. Dice, y vio a los discípulos. Vio a los apóstoles. Vio a los que estaban con él. Y dice, estos están haciendo la voluntad de mi Padre. Estos. Los vio y examinó. Y miró a sus hermanos, miró a sus hermanas y miró a su madre. Todos estaban sentaditos. Y Jesús estaba sentado. Jesús no estaba parado. Jesús, porque era la costumbre, los maestros se sentaban. Entonces Jesús estaba sentado, rodeado de gente. Y miró a su mamá, miró a sus hermanos afuera del proyecto. Y luego vio a los discípulos, vio a los apóstoles y vio a la gente que le escuchaban con atención. Estaban absorbiendo sus enseñanzas, absorbiendo todo lo que él hablaba, porque dice que era un grande maestro y nadie había hablado como él, que la gente decía, qué lindo habla este hombre, qué precioso predica esta mujer, qué barbaridad. Yo quiero ser amiga de ella, yo quiero ser amigo de él. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ama al Señor. Entonces la gente estaba preocupada. Aleluya, el Señor hizo esta declaración mirando alrededor y viendo a sus discípulos y a los hombres y mujeres que pese a sus limitaciones se sometían a la voluntad de Dios. Estaban sentaditos escuchándole. ¿Amén? En tanto que su familia se quedaba afuera. ¿Se dan cuenta que no estaban conectados? Pero Dios tiene su momento. No es que ellos habían rechazado a Dios. No lo habían entendido. No lo habían entendido. Dios tiene su momento. No presione a su esposo, no presione a su esposa, no presione a sus hijos. No. Hablo de los adultos. No. El que vive bajo el techo, ese tiene que ir a la iglesia. Sí. El que vive bajo su techo, tiene que ir a la iglesia. Amén. Y de tanto que su familia se quedaba afuera. Así pues, el requisito para formar parte de su familia espiritual es hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay un pasaje paralelo en Lucas, capítulo 8, verso 21. Lucas 28, 28 o 21. 8, 21. Lucas 8, 21. Dice, él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen. Los que prestan atención, los que dicen, ¿saben qué? ¿A qué hora va a ser el culto? No, que a las 7:30, ahí voy a estar. Esos son los que oyen. Los que están interesados. Amén. ¿Se dio cuenta de eso? Ahí habla diferente. Allá en Mateo dice el que hace la voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es poner atención, escuchar a su palabra. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, cuando vayan a predicar y toquen la puerta y no les abran, dice, ¿qué dice? Sacuda su pie. Amén. Y siga caminando con su paz. Pero donde les abran la puerta, cuando estoy hablando, donde abran la puerta, es decir, la paz de Cristo. Y vuestra paz irá a ellos. Amén. Entonces, hay mucha gente, hermanos, que no conocen al Señor. Y es por eso que no abren la puerta. O es por eso que rechazan el Evangelio. Porque no conocen al Señor. María y sus hijas y sus hijos, ellos no entendían a Jesús. Ellas guardaban en su corazón los detallitos que hacía Jesús. Amén.
Guardaba en su corazón esos detallitos. Jesús nunca hizo pajaritos de cemento, de barro, como la película. Esa es mentira. Amén. Él dio su palabra y dijo que la tierra produzca animales. Amén. Así que él no necesita agarrar barro y hacer y soltar un pajarito. Esa es mentira. Eso es desierto. ¿No? Él dio su palabra y la tierra produjo animales. Amén. Así que, entonces, ese es el pasaje paralelo de Lucas 8:21 con Mateo, que estamos Mateo 12:46. Este es el mensaje paralelo. ¿Qué quiere decir la voluntad de Dios? Es oír su palabra. Eso es, oír su palabra. Aleluya. Dar atención. En otras palabras, desen la oportunidad de oír la palabra de Dios, porque el oír, se sabe que al oír la palabra de Dios, el corazón se enternece y la fe de usted crece al oír la palabra de Dios, y Dios te va a ayudar, te va a salvar, te va a redimir, te va a cambiar, te va a transformar, te sacará adelante, pero tienes que poner a Dios en primer lugar. Amén. Amén. Aleluya. Eso es lo que quiere decir oír. Y en Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga. Amén. En cuanto la palabra está presente. Dice, y cuando le preguntaron los judíos sobre cuál era la voluntad de Dios, Jesús les contestó, esta es la obra de Dios, o la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Ahí estamos cerquita. 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y creamos que obra haces? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, comieron el maná en el desierto, como está escrito dice, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Sí, amén. Eso ellos no lo entendieron. Gloria a Dios. Ellos dicen, nosotros comimos, nuestros padres comieron maná, nunca habíamos visto nada caer del cielo. Y Dios proveyó pan, maná, cornflakes. Dios lo mandó. Y Dios dice, sí, Dios les dio a comer, pero eso dijo, ese es un milagro, esa es misericordia de Dios, les dio alimento porque son su creación. Dice, pero yo soy el verdadero pan. Amén, aleluya. El pan de vida. Yo soy la vida. El que por mí entrare vivirá eternamente. El que, en otras palabras, el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Amén. Amén. En otras palabras, será lleno del Espíritu y del poder de Dios. Eso es lo que quiere decir eso. Amén. Ellos estaban alegres por el maná. Y Jesús no lo entendían. Amén. Aleluya, qué tremendo. Aleluya. Podemos resumir, y ya con esto termino. Dice, podemos resumir entonces que aquellos que forman su familia espiritual son los que creen en Él. Amén. Entonces, usted quiere ser parte de la familia de Cristo, tiene que creer en Él. Pero no basta, eso no basta, porque el diablo también cree. Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Sí, pero eso no basta. Se necesitan obras. Amén. ¿Y cuál es la obra? Venir, reconocer que usted es pecador y confesar con su boca, esa es obra, y confesar con su boca que Cristo es el Señor. Y Él te perdonará tu pecado, te limpiará, te hará una nueva persona y serás sellado con el sello del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esas son las obras. Ahora, Juan el Bautista dijo esto: el hacha está puesta a la raíz del árbol. Toda persona que no da fruto será cortado y echado en el infierno. Y Dios no quiere que usted perezca. Dios no quiere que usted muera en el infierno, porque el infierno no está preparado, pero no para las personas, sino para Satanás y para sus ángeles. No para el ser humano, pero depende de usted.
Así que podemos resumir entonces que aquellos que forman su familia espiritual son los que creen en Él. ¿Y qué es creer en Él? Es escuchar su palabra y obedecerla. Sí, amén. Amén. ¿Qué significa eso? Que los fornicarios dejen de fornicar, que el adúltero deje de adulterar, que el mentiroso deje de mentir, que el borracho deje de tomar, que el vicioso deje sus vicios, que se aparte. Esa es la voluntad de Dios. Amén. ¿Amén? Que nos apartemos de los ídolos, que nos apartemos de lo que contamina el cuerpo, de lo que es pecado. Comer sangre es pecado. Sí. Comer sangre es pecado. No se debe de comer la sangre, porque la sangre no es alma del animal, es la vida del animal. Amén. El ser humano no es animal. No, el ser humano tiene la imagen de Dios. Sí, amén. El animal no tiene la imagen de Dios, porque el animal no habla. Sí, amén. No, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, es lo que nos hace hablar. Sí, amén. Amén. Entonces, esos somos diferentes. Podemos resumir entonces que aquellos que forman su familia espiritual son los que creen en Él, escuchan su palabra, obedecen su palabra y no reniegan, sino que vamos a orar, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a darle pan al hambre, vamos a darle pan, vamos a darle un vaso de agua, todo lo que esté a tu mano por hacer, hazlo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, el ser humano siempre ha tenido, esto es lo que me encantó también de todo. Mire esto, y ya con esto nos vamos. Dice, el ser humano siempre ha tenido la tendencia a idealizar los lazos carnales que unían a Jesús con su familia terrenal, en especial con su madre. Dice, pero Jesús siempre dio prioridad a los lazos espirituales. ¿Amén? Jesús mismo dijo esto. Dice, el que no deja padre y a madre no es digno de mí. El que no deja padre y madre. ¿Sabe que Pedro, los apóstoles, lo entendieron muy bien? Y eso no quiere decir que tú vas a abandonar a tu familia, si eres un hombre casado o una mujer casada. No. Dios no te está diciendo que destruyas tu hogar. No. Te invita a caminar con Él. Eso quiere decir eso. Que tú tomes conciencia de tu condición. No porque yo nací católico, me voy a quedar católico toda la vida. Tiene un momento que yo voy a crecer y voy a tomar iniciativa de mi vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Seguiré el camino de mis padres o buscaré yo? ¿Investigaré? ¿Existirá Dios? Yo nunca he hablado con Dios. Me gustaría hablar con Dios. Me gustaría conocer a Dios. Entonces, uno debe de analizar eso. Porque la Biblia habla de una salvación. Todo el mundo sabe que hay un infierno y hay un cielo. ¿Amén? Y el cielo no es para la gente buena. La cárcel no es para los buenos. La cárcel es para los que rompen la ley, los que quiebran la ley, para eso es la cárcel. Amén. Y una persona que hace el bien, no lo meten a la cárcel. Una persona que ama a Dios no es juzgado por Dios. La Biblia dice que Dios no condena a nadie, sino que la palabra te condena cuando no la recibes. Amén. Así que tenemos que comprender eso. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros sigamos solamente a Él y ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Así que con esto doy terminado. Amén. Lo que empecé el miércoles pasado. Así que quiero dejar esa palabra en sus mentes y en sus corazones. Dios es bueno. Y Dios no quiere que tú perezcas. No quiere que tú sufras. No. Dios puso un libre albedrío en tu vida para que tú decidas
¿Qué camino vas a vivir? ¿Qué camino vas a tomar? Hay mucha enfermedad en la tierra, hay muchas aflicciones en la tierra. No esperes llegar al sufrimiento para venir a Dios llorando. Dios te va a ayudar, pero vas a tener que pasar por el proceso. Pero si caminas con Dios, Dios te va a ayudar. Y jamás tú vas a pasar por dificultades, te vas a enfermar. Eso es natural. La enfermedad es natural. Dios te va a ayudar. Porque la Biblia dice que en el mundo iba a haber aflicciones. Iba a haber hambre, iba a haber frío, iba a haber calor, iba a haber cansancio, iba a haber tanto. Pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Eso es parte de la vida. Así que en esta hora vamos a orar. Amén. Así que le mandamos un saludo a nuestros hermanos a nivel global. Amén. Un saludo, Dios les bendiga, Dios les guarde, se les ama mucho y esperamos que usted haya recibido la palabra de Dios en esta tarde. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya.